A continuación, Diplomacia en directo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diplomacia en directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en directo. Muy buenas noches. Hoy tengo la visita de un importante amigo, importante ecuatoriano, un diplomático de carrera. Me refiero al embajador Fabián Valdivieso Eguiguren, que le he pedido que por favor me acompañe esta noche con el objeto de tratar asuntos referidos a nuestra profesión. Una vez que él acaba de pasar a retiro, se ha acogido a la jubilación y me parece que es importante conversar con él para tratar asuntos referidos a esta profesión, muchas veces incomprendida, pero que es importante a nivel de país, porque refleja pues a través de la diplomacia la personalidad de un Estado, en este caso el de la República del Ecuador. Por tanto, bienvenido Fabián, me da mucho gusto recibirte aquí y agradecerte por aceptar esta invitación, con el objeto de abordar este tema que nos importa a los ecuatorianos en realidad, no solamente a los que hacemos la profesión de diplomacia, sino al país. ¿Cómo le ves a la profesión, a nuestra profesión, para que conozcamos en el ambiente, pues en el Ecuador, a esta carrera desde adentro, desde nosotros mismos, y cómo se ve desde afuera? Adelante, Fabián. Muchísimas gracias, Edwin, por tu invitación. Es para mí un verdadero gusto estar en este programa, el más importante sin duda en el Ecuador, de análisis de los temas de las relaciones internacionales y diplomáticas. Cuando acabo de retirarme del servicio activo de la Cancillería para acogerme a la jubilación, concuerdo contigo que es un buen momento para hacer un análisis retrospectivo respecto de lo que ha sido, en este caso, mi carrera diplomática, mi larga carrera diplomática, pero también la profesión en sí, o sea, el hecho de ser diplomático, una profesión muchas veces incomprendida. Yo quiero hacer énfasis en que prácticamente todas las profesiones son incomprendidas, porque una cosa es la percepción que se tiene afuera y otra cosa es lo que realmente vive el individuo que tiene que ejercer esa profesión. Pero quizás en pocas o en ninguna existe una distorsión o una polarización tan grande como en la carrera diplomática. Por supuesto que la visión que se tiene afuera es una visión frívola, pero no es la visión de quien está ejerciendo la difícil, comprometida y gratificante tarea de representar a un país, de representar a los mejores valores que tiene un país y de defender los intereses nacionales en el exterior. Esta es la carrera diplomática. El diplomático es un representante de los mejores valores de un país en la comunidad de naciones. Exactamente. Eso es importante que la audiencia, teleaudiencia, el país en este caso, conozca directamente de quien ha hecho por 50 años, ha ejercido esta profesión que realmente es sacrificada porque implica muchas limitaciones desde el comienzo, cuando uno debe dejar el país, debe ausentarse por largos espacios de tiempo. En nuestro caso tenemos que estar pues 5 años en el exterior y regresar siempre para estar 2-3 años internamente para refrescar, digamos, nuestros conocimientos y a fin de poder representar debidamente al país de la manera más amplia, más
directa, digamos, frente al país al cual vamos a representar, ¿no? En fin, entonces, Fabián, pasando, pues, yéndonos en esta misma línea, ¿cuál es tu evaluación de los 50 años ininterrumpidos de haber trabajado en la Cancillería y en representación del país como diplomático? El balance termina siendo positivo, pero me parece que es importante darle el contexto de lo que significa haber ejercido durante tan largo lapso esta profesión de diplomático. Efectivamente, yo entré muy joven al Ministerio de Relaciones Exteriores por concurso de méritos y de oposición, y he seguido esta carrera desde los más bajos escalones. Entré como funcionario administrativo al principio y luego por concurso ascendí a diplomático, a tercer secretario. Lo que quiero decir fundamentalmente al hacer este balance es que para ser diplomático se necesitan calidades y cualidades especiales. No quiero decir con esto que tengamos una especie de bola de cristal en la cual nos metamos a defendernos entre nosotros. No, todo lo contrario. Si hay una carrera que significa en mucho vocación más que profesión, es la diplomacia. La diplomacia es un arte, pero también es una profesión. Y si se la va a ejercer como arte o si se la va a ejercer como profesión, y más todavía si la vas a ejercer con estas dos características, necesitas tener vocación. ¿Por qué? Porque en primer lugar tienes que tener una preparación académica especial, una preparación académica que te permita competir con los mejores del mundo. Porque el diplomático está en contacto con los mejores representantes de todos los países del mundo y tienes que competir a ese nivel. No es una competencia nacional, es una competencia internacional la que tienes todos los días en el ejercicio de la diplomacia, independientemente de si estás en el exterior o si estás acá dentro en el país, porque al estar dentro del Ecuador, cuando regresamos y ejercemos funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, también estamos en contacto con las diplomacias de otros países. Entonces necesitas de esa preparación especial, pero también necesitas unas características anímicas, unas características casi diría que espirituales, para poder adaptarte a las cambiantes y difíciles realidades con las cuales te va a tocar vivir. Quizás la percepción mayoritaria de lo que significa ir al exterior es la que se forman los turistas. El turista sale por un tiempo X, normalmente corto, ¿no?, a visitar los lugares que quiere, ¿no?, y sabe perfectamente que pasado ese pequeño lapso va a regresar al país, a continuar con su vida. El diplomático, cuando sale al exterior, sale a vivir en el exterior, sale a establecerse en el exterior. Tiene que llevar a su familia, y su familia es la principal damnificada de este cambio de residencia. Uno va a un país no para ser turista, sino para ser habitante de ese país, para ser parte de ese país, con lo bueno y con lo malo que le pueda ofrecer ese lugar en el cual va a desempeñar las funciones. Y sabe que la permanencia es a largo plazo. Entonces, cuando se sale, tienes que ir a tratar de descubrir todo lo que tiene ese destino, lo bueno y lo malo, para hacer un análisis que le permita a las autoridades del Ecuador, en este caso, adoptar las mejores decisiones para la protección de los intereses nacionales. Correcto. Tienes que ser un observador objetivo, no apasionado, tienes que ser un observador objetivo, tienes que ser un observador
con la capacidad de análisis suficiente, y tienes que ser una persona con la adaptabilidad que se requiere para no hacer una extrapolación de tu propia realidad, para que nunca se escape de tu pensamiento y de tu acción, que estás protegiendo los más caros intereses nacionales. Correctamente. Características de adaptación al país al que es designado un funcionario para representar al Ecuador en este caso. Tú has estado 50 años, igual yo también pasé 50 años y me retiré. Y como tú dices, la adaptación que debe tener esa persona para llegar a un país y poder desarrollar su trabajo en representación del Ecuador, en este caso, debidamente, es preciso contar con un mecanismo de adaptabilidad, digamos, ¿no es cierto? Me correspondió estar en Venezuela en momentos en que había un conflicto interno, en los años 88, 89. Luego de ahí pasé a momentos en que caí el muro de Berlín en Berlín, finalmente en Egipto, y a la última misión pues hubo la situación esta de los países árabes. Entonces, en medio de situaciones de conflicto, uno tiene que representar al país y trabajar y elaborar pues planes de trabajo que le permitan representar debidamente en el aspecto comercial, político, cultural, etc. Entonces es muy importante la adaptabilidad. Hablando de nuestra carrera, nosotros tenemos dentro de nuestra legislación la llamada cuota política, que realmente persiste en las leyes del Ecuador referidas a la diplomacia, que lamentablemente no ha sido debidamente aplicada, porque en muchos casos se ha abusado de esta llamada cuota política, es decir, nombramientos de personas que no son de la carrera, son amigos del régimen, que desean pues servir en representación del gobierno de turno en tal o cual país de su preferencia, cosa que no nos sucede a los diplomáticos de carrera. Nosotros somos designados indistintamente a cualquier país. Lógicamente que a lo largo de los años uno se puede ir especializando, ¿no es cierto? Pero en otros casos pues uno debe recibir un nombramiento en el país que a lo mejor nunca pensó irse. Entonces uno debe estar preparado debidamente para representar al Ecuador, en este caso, en cualquier parte del mundo. Acabas de tocar uno de los puntos más importantes de lo que yo había dicho antes. El turista se va a donde quiere ir. El diplomático se va a donde el país lo necesita y lo manden. Y no tenemos, de acuerdo con la ley, salvo que exista una causal extremadamente fuerte, el artículo 117 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior dice claramente que no aceptar un traslado equivale a pedir la disponibilidad. Entonces, el diplomático está sujeto a que lo envíen al lugar donde las autoridades consideran que debe servir. En lo primordial, lo que va a defender el diplomático son los grandes intereses nacionales, decía yo antes. Desde que entré a la Cancillería, han pasado 17 gobiernos. Estuve haciendo la cuenta. Si un diplomático se dedica a servir los intereses de un gobierno, por poderosos que pudiesen ser, por afinidad ideológica que pueda tener, no va a poder mantener una línea de representación nacional si no estás consciente de que lo que tienes que proteger y lo que tienes que defender son los intereses nacionales. La diplomacia nunca está ajena a una percepción política, pero la diplomacia tiene que ser ajena a una ideologización del quehacer diplomático, de las relaciones internacionales, porque los intereses nacionales son únicos. En 17 gobiernos los intereses ecuatorianos no han cambiado. Y a esos intereses, a los grandes intereses del Ecuador, es a los que con mucho orgullo he servido en este medio siglo de práctica profesional. Estupendo. Lo que es la Academia Diplomática, que se estableció hace más de 20 años, a través de un esfuerzo de nosotros mismos, pudimos establecer la Academia, que es pues el mecanismo que debe pasar el funcionario que quiere ingresar al servicio diplomático ecuatoriano de carrera por la Academia Diplomática.
¿Cómo ves tú el funcionamiento actual de la academia? ¿Qué es lo que se podría hacer para cambiar de rumbo, hacerle mucho más efectiva, profesionalizarle al funcionario desde un comienzo, a través del ingreso a la academia? Lo primero que tiene que existir es la absoluta conciencia de que la academia diplomática no es una universidad, no es una carrera universitaria, ¿no? Es un centro de formación específica para que el ciudadano que ha elegido representar los intereses nacionales se capacite adecuadamente en el quehacer diplomático. Entonces, si consideramos esta realidad, la persona que ingrese al servicio exterior ecuatoriano y por ende a la academia diplomática, creada justamente cuando tú fuiste presidente de la Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio Exterior en el año 1987, pues tiene que ser una persona con preparación académica suficiente. Quiero decir que tiene que tener título universitario, ¿no? La academia no puede suplir el vacío en cuanto a idiomas, puede complementar ese vacío, pero no puede suplirlo. Con esto estoy resaltando el hecho de que la persona que ingresa debe dominar al menos un idioma extranjero y que ese idioma debe ser, para darle una categorización de idiomas, por lo menos uno de los idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué le va a dar la academia? La academia le va a dar la praxis, cómo hacer el servicio diplomático, porque eso no se adquiere en la universidad, ¿no? Tú puedes ser un experto en derecho civil, tú puedes haber sido el mejor alumno de derecho civil y eso no te capacita, no te da las herramientas suficientes para cuando ejerces las funciones consulares poder celebrar un matrimonio. O sea, tú sabes la definición del Código Civil sobre lo que es el matrimonio, pero no sabes cómo celebrar el matrimonio. Creo que este ejemplo aclara lo que estoy diciendo. La academia tiene que enseñarle el cómo a una preparación previa que ya debe tener, ¿no? La academia tiene que ponerlo al día en los grandes problemas mundiales. Los problemas mundiales, si bien algunos son permanentes, como la paz, por ejemplo, o la ausencia de la paz, la guerra, los conflictos, ¿no? Hay el panorama, el ambiente internacional es cambiante, cambia cada día. Los propios organismos en un momento están fuertes, desempeñan su papel y dependiendo de los seres humanos que interactúan dentro de ese esquema, en otro momento los organismos internacionales se debilitan, pierden su rol. Entonces el diplomático tiene que prepararse para ese mundo cambiante internacional. Tú vas a un país, y tocabas el caso de Egipto y me voy a referir a ese. Cuando tú llegaste, Egipto vivía una forma de paz interna. Pero mientras estabas ejerciendo tu representación como embajador del Ecuador en Egipto, esa paz, entre comillas, interna, cambió bruscamente y se inició lo que se conocería luego como la primavera árabe. Entonces, ese estado de efervescencia social no se puede prever, pero el diplomático tiene que ser el observador acucioso y la mente privilegiada que le permita interpretar esos hechos, transmitirlos adecuadamente, hacer los análisis correspondientes, de tal manera que la posición nacional pueda responder. Vuelvo y repito, porque esto va a ser lo que voy a decir siempre durante este programa, va a tener que ser siempre el gran interés nacional. Totalmente de acuerdo. Yo sí, como ecuatoriano y colega dentro de la carrera diplomática, no pierdo las esperanzas de que en algún momento tú, con toda esa inteligencia, preparación, trabajo que has tenido denodado, puedas ser el canciller de la República, y por qué no también pues como director de la academia, y darle el empuje que se requiere en esa academia. Como tú dices, el funcionario que va a ser diplomático de carrera tiene que ya entrar a la academia con una profesión básica y luego pues especializarse dentro de la academia ya para pensar en representar al país como diplomático, ¿no? Así que, como te digo, no pierdo esas esperanzas de que
el servicio exterior ecuatoriano vuelva por sus fueros y sea un verdadero representante ante el concierto mundial de los valores más importantes que tiene el Ecuador en todos los campos, ¿no? Te agradezco esos generosos conceptos, Edwin, pero te quiero decir que el objetivo cuando ingresé a la carrera no fue ese. Mi objetivo fue llegar a los más altos niveles de la diplomacia ecuatoriana, establecidos en la ley y en convenios internacionales, para poder servir adecuadamente al país, y eso lo conseguí con mucho esfuerzo, con a veces bastante sacrificio, ¿no? Y me cabe el orgullo y el honor de haber tenido esa opción privilegiada de vida, de haber llevado la bandera del Ecuador a otras geografías. El puesto de ministro de Relaciones Exteriores es un puesto eminentemente político, Claro. ¿no? Y quizás desde ahí se puede servir bien al país, porque el ministro de Relaciones Exteriores, por definición de la ley, es el jefe de la diplomacia ecuatoriana. Pero cuando estás en el exterior en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario, tú estás representando al Ecuador, a la República del Ecuador, ni siquiera al gobierno de turno. El embajador no es el representante de un gobierno ante otro gobierno. Y aclaremos esto definitivamente, porque inclusive entre nuestros colegas a veces hay esta equivocación. El diplomático, el embajador extraordinario y plenipotenciario es el representante de la República del Ecuador ante otro Estado, en todos sus estamentos. Y esto es lo que tiene que marcar la acción del representante diplomático. El servicio al país, entender el nuevo país, tender puentes con el país en el cual está sirviendo, hacer amigos personales para que sean amigos del Ecuador, enseñar a los habitantes de ese país a apreciar y, ¿por qué no?, a querer al Ecuador. Así me lo decía una apreciada amiga el otro día, ¿no?, cuando le contaba que me había retirado. Me decía: debes sentirte feliz porque tú conseguiste que mucha gente conozca al Ecuador y ame al Ecuador. Eso hemos hecho a través de nuestros años de servicio, realmente buscar que se le quiera a nuestro país desde el exterior, y hemos conseguido. Eso nos da el tiempo de servicio. Yo recuerdo pues cuando entré a la Cancillería, el primer nombramiento que tuve pues fue en Nueva York, y ahí encontré pues nos sentamos Egipto-Ecuador, los dos estamos siempre juntos, y al final de mi carrera me correspondió ir de embajador ya a Egipto, y en Egipto me esperaba, yo no había sabido quién era mi primer compañero 30 años antes, era el canciller que me recibía como embajador. Entonces fue gratísimo, me facilitó el poder realizar mi tarea de representación del Ecuador ante la República Árabe. De tal manera que eso da la carrera, no el lanzarse pues como diplomático. Nosotros decimos el diplomático político, el cargo nombrado por el amigo presidente, cosa que más bien ha sido desventajoso para nuestra profesión. Agradezco muchísimo tu participación, Fabián, y te ruego pues aceptar en las próximas ocasiones que nos acompañes para seguir tratando estos importantes temas referidos a las relaciones internacionales. Muchísimas gracias, Fabián. Gracias a ti, Edwin, y para terminar quiero decir que es la primera entrevista que he tenido desde que salí del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la diplomacia, y esta es una de las cosas interesantes. Cuando estás adentro no puedes opinar sobre temas de política exterior, porque la ley así lo determina. Cuando sales tienes la primera forma de libertad. Puedes opinar sin necesidad de pedir autorización. Formidable. Muchísimas gracias, Edwin. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador
Edwin Johnson. Diplomacia en directo